¿Qué hacer frente a una crisis? De eso vamos a hablar. En esta clase seguimos retomando el hilo de oro, la segunda clase de este segmento sobre aprender de las crisis. Hoy vamos a charlar un poquitito de qué hacer ante una crisis. La clase pasada pusimos el acento en qué era una crisis, a qué podíamos llamarle crisis, qué sentido tiene hablar de crisis, cuál es el marco. Y allí dividimos crisis externas y externas. Las externas son las generadas por algo del ambiente, mientras que las internas son las que tienen que ver con nuestros procesos internos. En este caso vamos a centrarnos en las crisis externas. ¿Qué hacer ante una crisis? Este siglo particularmente se ha visto como muy envuelto en crisis de todas naturalezas. Empezamos el crisis con guerras. En Argentina particularmente empezamos el siglo en el 2001 con una tremenda crisis política y económica que cambió las vidas de muchas personas. Después tuvimos una pandemia que fue en el año 2020 que marcó la vida de muchísima gente. Y uno se pregunta qué hacer ante la crisis, ¿no? De hecho, quizás si a mí me preguntaran, casi que podría definir a una persona por qué hizo ante la crisis, qué hizo ante el momento de crisis, qué hizo ante esa incertidumbre, cómo reaccionó. La pandemia es quizás un muy lindo ejemplo de esto. Hay gente que no superó la pandemia, hay negocios que no superaron la pandemia, hay personas que no superaron la pandemia. Les cambió la personalidad, les cambió el carácter. Familias que se cambiaron, familias que se destruyeron. Mucha gente que alteró sustancialmente su camino por una crisis. Entonces, cuando te pasan estas cosas o cuando ocurren estas cosas, a veces siento que la mirada de simplemente decir, bueno, mirá, estas cosas pasan, pero hay que tomarlas como buenas y demás, es como que el mensaje súper positivo por ahí no está bueno. Porque no todos tienen las mismas herramientas para salir del mismo lugar. Uno tiende a pensar, o yo tiendo a pensar, o en el oxímoron tendemos a pensar mucho en la voluntad. Te pase lo que te pase, levantate, sacudite el polvo y seguí adelante. Y a veces las condiciones, sobre todo las condiciones psicológicas, las condiciones emotivas de las personas, los caracteres de las personas, no siempre llevan o permiten reaccionar de la misma manera. O no siempre nos dan ese carácter de resiliencia. Más adelante en el libro hablaremos de resiliencia, pero la resiliencia es básicamente esa capacidad que tenemos de volver las cosas al estado anterior. Propiamente y etimológicamente, la palabra resiliencia tiene que ver con la capacidad física o la cualidad, si ustedes quieren, de ciertos materiales físicos de volver a su estado anterior, como un resorte, como una pelota de goma. Entonces la presionamos e inmediatamente vuelve a su estado anterior. Esa es la capacidad de resiliencia. Bueno, la resiliencia luego la veremos también en un sentido como una virtud. Y de algún modo, si alguien tuviera que criticar algo al camino que intentamos en el hilo de oro, es que quizás no comprendemos o no nos detenemos a comprender adecuadamente las diferencias o las diferentes posibilidades que cada una de las personas puede tener en su desarrollo. Y aunque eso es verdad y es un punto a pensar,
Yo siempre prefiero pensar menos en ello, porque pienso que de algún modo nos conduce a un determinismo. Pasó esto, entonces esto. Los padres se separaron cuando era chico, entonces ocurre esto. El padre lo trataba mal, entonces esto. Tuvo un caso de abuso sexual de niño, entonces va a ser esto, tuvo esto. Entonces hay como cierto determinismo ahí que de algún modo no me cierra. Nosotros, quizás todos, en mayor o en menor medida, pasamos eventos traumáticos. Tenemos ciertas cosas que vienen a afectar nuestras vidas. Claramente que nos afectan, claramente que nos marcan. Pero tengo que intentar entender cómo salir de ahí, cómo no quedar atrapado. Y ahí sí creo que siempre hay un margen de elección en rendirse a la crisis o intentar hacer algo al respecto. Quizás sean esos dos grandes lugares en los que podemos ubicarnos. La pregunta es, ¿qué hacer en la crisis? Bueno, quiero hacer algo al respecto. ¿Qué hago? Bueno, hay un gran maestro del judaísmo, Baal Shem Tov, Ben Eliezer, creo que se llama el nombre, que una vez le escuché a un rabino contemporáneo, le escuché 3 consejos que él daba para enfrentar las crisis. Y son 3 herramientas, que son las 3 herramientas con las que vamos a trabajar acá, desde las cuales él se posicionaba ante la ocurrencia o el acontecimiento de uno de estos hechos perturbadores que de algún modo nos cambian nuestra percepción o nuestro modo de ver la realidad. Entonces él decía, nosotros lo que tenemos que intentar es encontrar cómo sobreponernos lo más rápido posible a este problema. Y él planteaba 3 caminos o 3 pasos. La flexibilidad, el discernimiento y el aprendizaje. Estos son los 3 caminos de los que hablaremos luego también, ¿no? Pero él trae una metáfora que me parece que está muy buena y que es nuestro primer camino ante la crisis. Él dice, entrar en un momento de crisis es como entrar en una habitación completamente oscura. Cuando yo entro en una habitación completamente oscura no veo nada, me asusto y mi primera intención es salir corriendo, no puedo salir corriendo, me desespero. Esa es un poco la gráfica de una crisis y la gráfica de lo que nos pasa a todos en los momentos de crisis, ¿no? Entro acá, no sé cómo llegué acá, no veo nada y de repente quiero salir. Entonces, el primer elemento que trae es la flexibilidad. Mirá, entrénate o de algún modo tenemos que intentar abrir nuestra cabeza para decir, me puede pasar cualquier cosa. Tengo que entrenarme a ser flexible en cuanto a lo que espero, a lo que estoy buscando y sobre todo a lo que espero de los demás. Pero sobre todo es la flexibilidad. Si yo me siento a pensar que las cosas van a ser siempre como estoy acostumbrado a que sean, si siempre me pongo a pensar en que los demás van a reaccionar de la misma manera en que yo reacciono, si siempre las condiciones pienso que van a ser las que yo había establecido, en todos esos casos no puedo seguir avanzando. Entonces lo primero que te dice es flexibilidad. Vamos a profundizar luego un poquito este concepto de flexibilidad. Pero digamos que lo primero que tengo que hacer es tener una apertura de mente para decir, mira, puedo estar en cualquier otro lugar. Y estar en cualquier otro lugar, en principio, no de por sí es malo. Tengo que abrir mi cabeza a la posibilidad de que esto esté ocurriendo. Él dice, una vez que te quedas en la habitación, sea porque decidiste que no podías salir, por lo que fuera, empieza el discernimiento. Empezamos en esa habitación oscura a decir, veo una sombra, o sea, hay cosas más oscuras que otras.
puedo discernir esto, puedo empezar a encontrar esto, puedo empezar a... Y entonces a partir de ese momento uno empieza a encontrar como pistas. Pero esto es a partir también de una decisión. Quiero hacer algo con lo que me está pasando. No es. Lo tomo, lo dejo, lo asumo y sigo. No, no, no. Empiezo a ver qué hay ahí. Empiezo a hurgar en esta realidad. Empiezo a tocar, a usar las manos. Empiezo a usar lo que tenga alrededor para intentar encontrar dónde estoy. Y el tercer lugar es el aprendizaje. ¿Qué aprendo del pasaje por la habitación oscura? ¿Qué me llevo? ¿En qué puedo ser distinto? Estos tres pasos los vamos a ir profundizando en estas una o dos clases que vienen.